Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien recibido por Eddie Garmy. ¿Qué tal? Ah, fantástico. Ahora, dijiste una cosa que me interesó porque va directo a mi comentario. ¿Cuál? Eh, este disco fue grabado en 1975, No, ¿no? 6-5. Ah, 65. Sí. Bueno, pues mira, solo 5 años antes del tiempo en que fueron construidos los vagones Sí, de el tren que se accidentó. El tren en donde murieron 14 personas, sí, este tren transísmico. Y estoy leyendo en una nota de un reportero un poco las verdaderas razones de por qué ese accidente que hubo, pues se hubiera presentado de cualquier manera, porque ese tren interoceánico está lejos de ser un tren nuevo, aunque se inauguró 2 veces, en diciembre de 23 y en septiembre de 24. No es un tren nuevo, es un tren hecho con piezas viejísimas, incluso antiquísimas, empezando por las locomotoras que jalaban a ese tren, que fueron producidas en Estados Unidos en el año de 1994. Una, y la otra en el año de 1988. Respecto de los vagones, son un poco más antiguos, Joaquín. Estos vagones fueron producidos en los años 70, hace medio siglo. Y fueron utilizados en principio para servicios interurbanos de pasajeros de Estados Unidos. Y los especialistas, nos dice este periodista, señalan que tanto máquinas como vagones fueron reacondicionados, no modernizados, reacondicionados. Y no hay ningún registro publicado de que hubieran sido enviados a sus plantas de origen para que les dieran una reconstrucción integral, ya que iban a ser las piezas claves de un tren nuevo. Bueno, las vías del tren interoceánico también son viejísimas. No sabemos cuánto de esas vías, digamos que el trazo era utilizable, pero muy probablemente, muy seguramente, las vías, los durmientes, no eran reutilizables, sino mediante una reconstrucción equivalente a la que hubieran necesitado los vagones y las locomotoras. No, no hay constancia de que hayan rehecho, remodernizada completa la vía. Te resultará familiar estos datos, Joaquín, porque están tomados de tu columna de hoy en Milenio. Y me parece que explican suficientemente, no digo el accidente trágico que estamos comentando, sino el hecho de que en estas condiciones, Joaquín, un accidente hubiera sido en todos los casos inevitable. En algún momento se hubiera presentado como se presentó, más temprano que tarde, como ha sido el caso. El tren Chepe, que va de Chihuahua al Pacífico, en Chihuahua, lleva 65 años de operar y no ha tenido nunca un solo accidente. Pero ese sí lo hicieron nuevo y tiene 65 años de inaugurado. Este es el fondo del asunto del tren interoceánico. Es una mentira de origen. Es una simulación de origen
Es un nuevo tren que está hecho de piezas viejas, de trenes viejos, de vías viejas, de materiales viejos. Imposible que no dieran de sí en algún momento esta colección de vejestorios que nos han vendido como un nuevo tren interoceánico. Y quiero decir que el momento más terrible después de la muerte y los heridos, desde luego, de este tren, es que tengan preso a un señor como responsable de esto que estamos describiendo aquí, de haber sido él, por exceso de velocidad, el responsable de ese accidente. Ese señor está preso, es auténticamente el cartero, es auténticamente el eslabón más débil. Lo menos que hay que pedir es que lo suelten, le den libertad para que pueda defenderse de esta acusación absurda en libertad. Mi comentario es en favor, como una petición, como una exigencia, de que de este chivo expiatorio en que han convertido al maquinista que tienen preso, lo dejen suelto, porque es el último ultraje que puede permitirse después de toda esta simulación acumulada que hay detrás del tren interoceánico, mi querido Joaquín. Sí, mira, yo cuando empecé a revisar, a reportar y buscar esto, no puede ser. El punto es que si fueron arreglados quizás, estamos hablando de vagones que tienen 55 años. 55 años, más de medio siglo, cuando era otra la tecnología ferroviaria. Y las máquinas son, pues, de hace más de un cuarto de siglo, son del siglo pasado, donde también había otra tecnología. Y sí, a lo mejor sí los arreglaron, pero no, como dicen los especialistas, no fueron reconstruidos con los estándares modernos. Ese es el punto. El punto no es que sean viejos, porque aguantan mucho. El punto es que sean reacondicionados y modernizados y traídos efectivamente a la condición actual de eficiencia en ese tipo de trenes. Ese es el punto. El punto es que les dieron una manita de gato y ya apareció la manita, trágicamente, con 14 muertos e insisto, en un chivo expiatorio que está detenido. Es increíble que ese señor haya perdido su libertad por este accidente. Y además hoy se informa que no tenía el gobernador que llaman para detener cuando hay exceso de velocidad. Además, imagínate un exceso de velocidad de 15 kilómetros en un tren del siglo XXI, que en la zona de 50 kilómetros del nuevo tren, hay una zona de 50 kilómetros máxima, esa iba a 65 y descarriló los vagones. Joaquín, ningún tren del siglo XXI carece de un sistema de control de su velocidad. Es el insumo número uno de la información que tiene que controlar el equipo de administración y de guía del tren. Es increíble, pues no lo tenían. Segundo, el maquinista no es el conductor. El maquinista es una posición que ya no existe en la industria ferroviaria actual. Lo que hay son tres personas, es el que manejan el asunto. El maquinista, el conductor y el garrotero. Bueno, entre esos tres van intercambiándose la información que les da el sistema. Pero si no hay sistema, pues no hay manera de que se intercambien la información. Los otros dos están, por cierto, prófugos. Son los tres chivos expiatorios, pues, de una simulación, de una obsolescencia previa en trenes que se presentaron como nuevos. Me parece bochornoso. Bueno, y la explicación, la conclusión de la Fiscalía de que la culpa es del maquinista, confirma que no había ningún control para evitar los excesos de velocidad.
es una autoacusación del sistema del tren. En fin, pues gracias, querido Héctor. Un abrazo, Joaquín. Te abrazo yo también, saludos. El doctor Bueno. Héctor Alcalá Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.